Al hablar de estadísticas, en México la menopausia se presenta en las mujeres entre los 48 y los 55 años de edad. La posmenopausia tiene un periodo de 10 a 15 años. El climaterio inicia aproximadamente 5 años antes de la menopausia. El climaterio es la transición de la mujer entre su etapa reproductiva a la no reproductiva. La ciencia médica ha sido injusta con la atención a las mujeres. La mayor parte de los libros hablan de modelos de hombres, la mayor parte de la investigación se ha hecho en hombres y donde más énfasis se ha puesto es en la vida reproductiva de las mujeres. Pero, ¿qué tal el final de la vida reproductiva? La menopausia, el climaterio, es algo que poco se ha estudiado hasta las últimas décadas. Recientemente ha habido muchísima atención a ello, se ha enfatizado la producción de ciencia para ello y tenemos muchas cosas nuevas que decir. Por definición, la menopausia es el cese de los ciclos menstruales, o sea, de la menstruación. A este cese de menstruación nosotros le decimos amenorrea, técnicamente es amenorrea. Entonces, una paciente que pretendemos diagnosticar de menopausia es aquella paciente que lleva por lo menos 12 meses de amenorrea o de falta de regla. Podemos anticiparnos a ese año de tolerancia para hablar de una menopausia definitiva. Llegas a este periodo de alrededor de los 50 años con una reserva folicular muy escasa, con una producción hormonal muy deficiente y entonces lo compruebas bioquímicamente con lo que nosotros llamamos perfil hormonal ginecológico. Si hace un ultrasonido y ya no hay reserva ovárica o si se hacen unos análisis y las hormonas hipofisarias nos están advirtiendo que el ovario ya no tiene función, podemos hablar de una menopausia. El ovario produce óvulos, pero estos óvulos, antes de llamarse óvulos, que ya están maduros, se llaman folículos. Es decir, ya no produces folículos, entonces vas a ser incapaz de ovular y vas a ser incapaz de producir las hormonas que tu cuerpo necesita, no solo para embarazarte, sino para lograr un equilibrio en la mujer hormonalmente, ¿no? Va a tener afectación de neurocognición, de memoria, de temperamento, de humor, calidad de la piel, calidad de nuestro cabello, calidad de nuestras uñas, algo muy importante como es la salud cardiovascular, la salud ósea, el estado de vitalidad de nuestros órganos, la turgencia y el estado de salud de nuestros músculos. En la etapa de la menopausia no solo se refiere a ese cambio hormonal que las mujeres están viviendo, sino también va acompañado de procesos emocionales. Podemos vivir síntomas que van desde muy leves hasta síntomas potencialmente graves que pueden deteriorar nuestra calidad de vida de forma importante. Esto va a tener que ver con la genética, va a tener que ver con la raza y va a tener que ver con otras enfermedades añadidas que puedan empeorar nuestro estado de salud en el periodo de menopausia o posmenopausia. Evidentemente vas a empezar con trastornos en la menstruación, irregularidades menstruales. Los síntomas más comunes en la menopausia van a ser síntomas vasomotores, que los llamamos comúnmente bochornos. Hay cambios en el calibre de los vasos sanguíneos que están a nivel de piel, entonces vamos a tener episodios en donde estos vasos sanguíneos se abren y sentimos como hay un calor importante. Esto no tiene consecuencias graves en la paciente, pero sí incomoda a los pacientes y tiene a veces consecuencias a nivel social. Es conocido que una mujer que tiene este rubor facial, precedido por esta sensación de mucho calor en la cara, un flash facial importante, y después termina con una sudoración profusa, a eso nosotros le llamamos bochorno. Segundo, que a veces no se habla mucho de ellos, son las alteraciones en el sueño. Las alteraciones en el sueño van a deteriorar de forma importante la calidad de vida y la menopausia es un punto culminante para vivir dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes o despertar muy, muy temprano. Este disconfort en genitales y aparato urinario que se acompaña de irritación, resequedad vaginal, dispareunia, que es dolor para tener relaciones sexuales. Entonces, estos síntomas genitourinarios, digamos que son la segunda causa de consulta. La primera, los bochornos. Vamos a sufrir cambios a nivel del grosor, digámoslo así, de la mucosa vaginal y del endotelio urovaginal, en donde vamos a tener síntomas como cistitis, que es irritación al orinar, disuria, que vamos a tener dificultad y molestia al orinar,
alteraciones a nivel vaginal. En un principio solo se van a sentir con las relaciones sexuales, vamos a tener dispareunia, que es dolor, pero conforme avanza los años de menopausia, podemos inclusive tener dolor vaginal al caminar o molestias con nuestra ropa interior. Esos son uno de los síntomas más predominantes en los pacientes. Una mujer que está menopáusica siente de repentinamente que está envejeciendo, que su piel está más flácida, que lubrica peor, que a lo mejor ve la piel más reseca, que digamos que son síntomas que no son preocupantes desde el punto de vista clínico-médico, pero que, bueno, forman parte de la preocupación de la paciente. Ha ido acompañado de muchas creencias. Por ejemplo, ya no soy joven, tal vez ya no puedo ser mamá, ya por todo me enojo. Normalmente lo social les hace sentir como si hubieran perdido algo. Cuando hay un cese completo de la menstruación antes de los 40 años, esto se llama falla ovárica prematura y hay algunas condiciones genéticas que la pueden presentar, como por ejemplo mujeres portadoras de algo llamado el síndrome de X frágil. Ellas tienen riesgo de tener falla ovárica prematura y también hijos con discapacidad intelectual. También hay algunas causas relacionadas al cromosoma sexual X, ya que al haber cambios en este se alteran genes que pueden estar relacionados con la formación de folículos. Entonces, la recomendación, si es que están ante un caso de falla ovárica prematura, es que acudan con su genetista para tratar de determinar una causa. Hablar de climaterio y menopausia no es un asunto trivial, es un tema que lo cruzan demasiadas cosas. Por ejemplo, físicamente se sienten muchas incomodidades, pero también la cosa emocional, el alma sufre, hay tristeza, sensación de poca valía. Culturalmente hay muchos referentes culturales complejos, más lo hereditario. Entonces, no es un asunto menor, es muy complejo y es lo que nos han dejado ver nuestros especialistas. El entorno psicoemocional, psicosocial de la paciente en menopausia es muy vulnerable. Si pensamos en la menopausia, es una etapa del desarrollo que viven las mujeres en especial. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí de la psicología es que nos ayuda también a entender cómo estamos viviendo ese proceso o esa etapa de vida. Y a los 50 años a lo mejor has tenido 3 hijos y 2 ya se fueron de casa, porque alguno se casó, otro se fue a estudiar, a lo mejor te has divorciado de tu esposo, o a lo mejor no estás tan bien con él como hace 20 años, a lo mejor te despidieron de tu trabajo o ya te tocó la jubilación, amabas tu trabajo y estás triste. Coincide con, a lo mejor, algunas madres con hijos adolescentes, coincide en algunas mujeres con padres con enfermedades debilitantes, coincide con problemas sociales, con problemas familiares, como un divorcio, coincide con trabajos exigentes, muy estresantes. Podemos pensar que van a pasar por estados de ánimo bajo, irritable, agotamiento, y todo eso tiene que ver con la psicología, porque se refiere al bienestar psicoemocional que las personas están teniendo y cómo a partir de eso se están desempeñando en su día a día. Esto engloba los síntomas psicosomáticos que no precisamente son tratables desde el punto de vista hormonal y por eso la importancia en la necesidad de pretender dar un tratamiento integral y un abordaje multidisciplinario a la menopausia es donde entra la ayuda de nuestro psicoterapeuta de confianza para poderle dar soporte a estos síntomas psicosomáticos que por mucho que nosotros querramos, como ginecólogos, no vamos a mejorar dando terapia hormonal sustitutiva. Cada área va a aportar algo a la mujer en ese sentido. Entonces la importancia es que entendamos que no pueden tratar algo de manera aislada, porque cada uno va a dar soporte a lo que la otra especialidad esté haciendo. Las hormonas definitivamente intervienen en nuestra conducta, en nuestra manera de cómo aprendemos, en nuestra memoria, en nuestra calidad de sueño y al final de cuentas en nuestra calidad de vida. La parte psicológica también es importante porque aparte de que les ayuda a comprender, también les puede orientar hacia dónde tienen que moverse. No todo lo que les afecta tiene que ver solo con una cuestión depresiva, también puede ser un tema hormonal. Vas a mejorar, pero necesitamos este soporte psicoterapéutico para este paso o esta transición de la vida premenopáusica a este periodo posmenopáusico.
porque el proceso emocional que están viviendo es muy natural y lo que necesitan primero es entenderse, aprender a regularse con las herramientas también psicológicas o emocionales y a partir de eso también la parte psicológica a veces orienta. Y eso va a intervenir en la manera de cómo nosotros estamos preparados desde el punto de vista conductual a afrontar todas esas consecuencias sociales que envuelven a la mujer con menopausia. Desde hace mucho tiempo está la terapia hormonal sustitutiva, que hoy se conoce como terapia de reemplazo hormonal. Antes solo era la vía oral, ahora tenemos vías transdérmicas, ya sea con spray o ya sea con parche. La vía transdérmica lo que hace es saltarse el metabolismo hepático y disminuye los efectos secundarios a nivel de hígado y cada vez van haciendo dosis menores, pero que son efectivas. Eso es la tendencia actual. Tengo un ovario que ya no funciona. Entonces, pues vamos a imitarlo y vamos a dar dosis muy limitadas, muy específicas de hormonas. Son microdosis de estrógenos que te van a ayudar a suplir esas hormonas que tu ovario ya no está produciendo. Y de esa manera, digamos que prolongar este estado premenopáusico por algunos años más. Y va a mejorar con esto todos los síntomas o casi todos los síntomas de la paciente menopáusica. Tenemos que escoger al paciente. Tiene efectos secundarios que van desde muy sencillos hasta efectos secundarios potencialmente graves y mortales. Y nuestra responsabilidad como ginecólogos, como médicos, es saber identificar a qué pacientes sí y a qué pacientes no, dándola en pacientes adecuadas que no tienen contraindicación para la terapia, en pacientes seleccionadas y bajo estas dosis y vigilancia ginecológica, realmente el riesgo es mínimo. En la menopausia, como podrán saber, es una disminución de los estrógenos. Entonces, al haber esa disminución de las hormonas, el metabolismo basal, o sea, la quema de calorías que tenemos diarios, disminuye, por lo que se recomienda pues que haga ejercicio de manera regular, de 30 minutos a 1 hora, que puede combinar ejercicio cardiovascular con ejercicios de fuerza, con un poco de peso. También el consumo de cereales integrales son muy importantes porque tienen unos fitoestrógenos que son muy parecidos a los estrógenos y estos nos podrían ayudar un poco para disminuir esa sensación de bochornos, el que la grasa en tu cuerpo se acumule un poco más. También el que comas de manera saludable, de manera general, también es muy importante y no tengas tantos efectos secundarios por la menopausia. Una persona en el climaterio o la menopausia tiene que pedir ayuda. No es algo que debamos afrontar solos, ¿sí? En el plano psicológico o a veces incluso en lo psiquiátrico se debe recibir ayuda. La terapia, las emociones es algo muy importante tratar. Pero también se sienten cosas, se sienten incomodidades y eso se puede hacer de la mano de alguien que nos dé tratamiento hormonal o no hormonal. El ejercicio es muy importante, a lo mejor necesitamos apoyo en ese tema, o la nutrición. Todo esto para una etapa de la vida que es normal, pero que se puede afrontar mejor en equipo. Es labor multidisciplinaria, tanto del ginecólogo como del endocrinólogo, inclusive del médico de atención primaria, de saber cuáles pacientes van a ser candidatas y van a tener una terapia hormonal segura y cuáles está relativamente contraindicado y cuáles está absolutamente contraindicado. Tenemos dos grandes grupos de pacientes, las pacientes que están histerectomizadas, es decir, están en menopausia, pero ya no tienen útero, que la tenemos más facilita porque podemos dar estrógenos transdérmicos, obviamente con vigilancia. Las pacientes que ya no tienen útero por alguna causa, histerectomía, solo necesitan la terapia estrogénica. No hay que poner progestágenos porque eso nos aumenta los efectos secundarios de los progestágenos. Y las pacientes que aún preservan el útero y que ahí hay que tener un poquito más de cuidado porque podemos provocar un crecimiento exagerado de esta capa que recubre el útero por dentro que se llama endometrio y tener o favorecer el cáncer de endometrio. Las pacientes que tienen útero deben de utilizar terapias combinadas, estrógenos con progestágenos, para disminuir el riesgo de alteraciones neoplásicas a nivel endometrial. El riesgo que llevamos de terapia hormonal sustitutiva ante una paciente obesa es mayor.
Dentro de las contraindicaciones absolutas de una terapia hormonal sustitutiva es haber tenido cáncer de mama o estar pasando por un cáncer de mama o inclusive tener factores de riesgo importantes para cáncer de mama, como es una madre o hermana con cáncer de mama, sobre todo a temprana edad. Y ahora con los estudios genéticos ya podemos hacer una predicción de qué paciente puede tener más riesgo de cáncer de mama. Entonces, cuando tenemos estudios genéticos positivos para ello, está contraindicado completamente. Cáncer de endometrio también está contraindicado una terapia hormonal sustitutiva. También tenemos algunas otras contraindicaciones, como por ejemplo eventos tromboembólicos previos, una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, fundamentalmente estos dos. Hay que buscarlos intencionadamente en el interrogatorio para que no estemos ante una paciente de riesgo. Está contraindicada en un evento cardiovascular reciente, por ejemplo, un infarto en el primer año. Definitivamente utilizamos otras opciones terapéuticas y no la terapia hormonal sustitutiva. Estaría contraindicado una terapia hormonal sustitutiva si no hacemos un estudio de trombofilias. Por ejemplo, el fumar y el tener una obesidad, aunque sea grado 1, nos aumenta mucho el riesgo de trombos. Por lo tanto, sería una contraindicación relativa a una terapia hormonal sustitutiva. Y tener patología benigna mamaria, por ejemplo, una mastitis fibroquística puede aumentar las molestias y aumentar el potencial riesgo de cáncer si utilizamos terapia hormonal sustitutiva. Pero en pacientes bien seleccionadas que no tienen contraindicación, realmente el riesgo de eventos no deseables es menor y los beneficios son muchísimos. Cuando tenemos a una paciente que es candidata a una terapia hormonal y sabemos que no tiene contraindicaciones, tenemos que empezarla en el momento oportuno y por el tiempo oportuno. Es una mala práctica iniciar una terapia hormonal después de los 60 años o después de haber pasado 10 años de la menopausia. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ese efecto protector que queremos tener. Segundo, hay que saber cuánto tiempo la vamos a dejar. Y eso es una práctica individual. La terapia hormonal sustitutiva debe ofrecerse aunque la paciente no tenga francos síntomas menopáusicos, porque existen signos que no presentan síntomas y fundamentalmente me gustaría hablarte de dos: la salud ósea y la salud cardiometabólica o cardiovascular. Una terapia hormonal sustitutiva en un paciente bien escogido nos bajan los niveles de colesterol total, nos bajan los niveles de colesterol LDL, que vamos a decir que es el colesterol malo, y nos disminuye el riesgo de hipertrigliceridemias graves. Actualmente la terapia hormonal sustitutiva no está aceptada como un tratamiento para osteoporosis, pero sí es cierto que en pacientes candidatas a ellos nos va a ser un factor protector en huesos, sobre todo los primeros años después de la menopausia. La menopausia no es el cierre de un ciclo, es la continuación de la vida, solo que es una etapa diferente, una etapa nueva, y para poder disfrutarla tenemos que aprender a conocernos, aprender a aceptar que en la vida tenemos procesos de cambios. La menopausia es un proceso de cambio. Vamos a vivir la vida, pero la voy a vivir diferente porque se me están presentando situaciones diferentes y la voy a vivir plenamente, que es parte también de nuestra función, poderle facilitar a la paciente o brindar calidad de vida, ¿no? Estás menopáusica, pero no te has muerto. El climaterio y la menopausia hemos aprendido que son condiciones que no son una enfermedad, pero que hacen que la vida se viva menos bien. Hoy en día sabemos que con intervenciones que no son medicamentos, con nutrición, con ejercicio, con terapia y con medicamentos escogidos de la manera correcta, prescritos por las personas correctas, pueden hacer que las personas tengan una vida plena y no afrontar esta etapa de la vida como algo que se pierde, sino como algo que se gana.